Y hoy contamos con la presencia de Fray Pablo Carlos Cicouli, nacido en la ciudad de Buenos Aires, abogado por la Universidad Católica de Argentina. Él ingresó en el noviciado de la provincia argentina de San Agustín de la Orden de Predicadores en 1979. Realizó la profesión solemne en 1983 y recibió la ordenación sacerdotal en 1986. Estudió filosofía y teología en el Centro de Estudios de la Orden en Buenos Aires. Doctor en teología por la Facultad de St. Georgen, Alemania, y profesor en filosofía por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, Buenos Aires. Se desempeñó como regente provincial de estudios desde 1991 a 1995 y 1999 a 2007, y como prior provincial desde el 2007 al año 2015. Se desempeñó como profesor de Teología Fundamental y Dogmática en el Centro de Estudios de Filosofía y Teología de la Orden de Predicadores y en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, así como en actividades apostólicas y misioneras de la comunidad provincial. Y desde el año 2018 hasta la actualidad, es socio para la vida intelectual de la Orden de Predicadores. Padre Pablo, bienvenido. Estamos aquí sus hermanas para dejarnos iluminar por su experiencia, por su sabiduría, por todos los conocimientos que parten de este gran hermano que hoy Dios nos permite conocerlo y escucharlo. Bienvenido. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Una gran alegría para mí compartir con ustedes este encuentro y con Fray Orlando, a quien no lo veo en la cámara, pero me imagino que está también conectado. Estamos ahora en las dos comunidades aquí en Roma. Ahí está Fray Orlando. ¿Qué tal, Fray Orlando? ¿Cómo está, Fray Pablo? Un abrazo. Gracias. Ante todo, muchas gracias y mis felicitaciones por esta iniciativa de plantearse con esta claridad y seriedad el lugar del estudio y la formación permanente en su vida, que en nuestra vida dominicana es tan importante. Yo no sé en qué medida puedo ser de utilidad, de ayuda. Mi intención sería sobre todo poder dialogar un poquito con ustedes. Así que diría unos breves minutos, algunas cosas sobre este tema, y después quedo a disposición para seguir el diálogo que ustedes han iniciado. En primer lugar, como decía, la importancia que me parece que tiene plantearse ustedes, plantearnos todos como hijas, hijos de Santo Domingo, que somos, el lugar de la formación permanente y el estudio en nuestra vida. Imagino, no sé si es así en el caso de ustedes, la congregación de las Dominicas de la Inmaculada Concepción, que ustedes hablan, por un lado, del estudio y también de la formación permanente. No sé si tienen una ratio studiorum, un plan de estudios y un plan de formación permanente, o si tienen las dos cosas juntas. ¿Cómo lo tienen eso? A lo mejor Fray Orlando me puede ayudar a responder esta pregunta. Creo que hermana Norma, que es la regente y la encargada de los estudios, nos puede dar una razón si ustedes tienen un plan de formación como lo analizamos en la reunión de febrero. No propiamente como una ratio de formaciones, pero ¿podría hablarnos un poco de eso, hermana Norma? Padre, nosotros tenemos una ratio formaciones que está en proceso. No tenemos un plan de formación intelectual por separado. Estamos en construcción de esta ratio
Generalis para la congregación. Y quizá hoy la iluminación de Fray Carlos nos ayudará para poder complementar este proceso de elaboración de las Ratio Generalis. Muchas gracias, hermana Norma. Perfecto, eso nos viene muy bien entonces a ver. Ustedes están trabajando en eso. Aquí en la orden de los frailes también están trabajando en eso. Esta mañana estábamos viendo de esas ratios, estos planes de estudio, de formación que llegan de las provincias y los compartimos aquí, los estudiamos y los enviamos de regreso con algunas propuestas. Y ustedes mismas tendrán que ver cuando concluyan ese trabajo, ese documento, si el estudio lo incorporan allí o lo distinguen, ¿no es cierto? En realidad muchas congregaciones tienen las dos cosas integradas y quizá no es una mala solución. En la orden, los frailes tenemos esto distinguido porque viene del siglo XIII así, y entonces mantenemos esa distinción, pero distinguimos pero no separamos, ¿no es cierto? Este es un punto muy importante, que justamente venimos de aprobar los frailes hace 2 años un plan de estudios y un plan de formación, y lo primero que se dice es que el estudio, o sea, la parte, por decir así, intelectual, no se puede separar de la formación humana integral, sino que tienen que estar profundamente unidas. Y en esos términos es que trabajamos. Así que cualquiera sea la opción que ustedes finalmente tomen, esas dos dimensiones tienen que estar unidas, ¿no? Aunque se distinguen, tienen que estar unidas. Entonces lo que yo voy a compartir brevísimamente con ustedes es eso. En realidad, a mí me toca sobre todo el campo de lo que diríamos de los estudios, ¿no? Entre comillas, decimos en los frailes, socio para la vida intelectual. A mí este nombre no es el que en realidad más me gusta, me parece que habría que decir más bien del estudio, ¿no es cierto? Del estudio que está unido inseparablemente a la formación integral. Pero este es un nombre que viene también de la historia, a lo mejor en otros idiomas, en francés suena un poco mejor. A nosotros nos parece que mejor el estudio sonaría mejor. Pero bueno, yo me dedico entonces a tratar de acompañar, animar, junto con otros hermanos, por supuesto, esta dimensión del estudio inseparablemente unida a la de la formación. Nosotros tenemos otro hermano que trabaja en el campo de lo que llamamos la vida fraterna y la formación, ¿eh? Que es importante también esa dimensión en nuestra vida. Entonces, si pudiera decir brevemente, voy a tratar de no hablar de más de 5 minutos, si me paso un poquito. Yo diría, en primer lugar, uno de los elementos más importantes que compartimos en estas nuevas planificaciones del estudio y la vida de formación es que toda nuestra vida dominicana está orientada a la búsqueda de la verdad. Por eso decimos veritas. Desde el inicio de nuestra vocación, cuando descubrimos la belleza del ideal dominicano, de algún modo hemos percibido esto. Pero sabíamos muy bien que cuando hablamos de verdad, no estamos hablando de algo abstracto, aunque tengamos que estudiar algunos elementos, ¿no es cierto?, de catecismo, de filosofía, de teología, de ciencias de la religión, de ciencias humanas, pero todo eso lo estudiamos y lo tomamos en serio, pero en la medida en que profundizamos en ello nos damos cuenta que todo ese estudio converge en la orientación de nuestra vida, de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestra vida apostólica, hacia la persona de Cristo, que es la sabiduría encarnada, ¿no es cierto? Y solo así puede dar fruto nuestra vida. Entonces no es una verdad abstracta, sino que es a través de todos los caminos del estudio de la formación, percibir esta vinculación vital con Cristo, con el Señor, que manifieste el amor de la Trinidad para que lo transmitamos a la humanidad sufriente a la que somos enviados. Y en ese sentido, es muy bella la expresión que nuestra orden usa para el estudio y para la formación, cuando nos habla de la misericordia de la verdad. Misericordia veritatis. Verdad significa profundizar cada vez más en ese designio misericordioso, amoroso de Dios que nos manifiesta en Cristo, en su entrega, en cada gesto suyo, en cada palabra suya, la proximidad de Dios, como decía el Papa Francisco que era sentado allí, ¿no? La cercanía de Dios.
Y esa es la cercanía que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hermanos y hermanas donde Dios nos pone, en las escuelas, en los hospitales, en las universidades, en los grupos de jóvenes, acompañando a los mayores, allí donde estemos. Entonces, en primer lugar, esta búsqueda de conocimiento, de profundización en la misericordia de la verdad que es misericordia manifestada en Cristo. Y ahora que nos preparamos para la celebración de la Navidad, qué maravilla, ¿no es cierto? Como los padres de la Iglesia contemplan al niño en brazos de María, como la manifestación del amor de Dios por los seres humanos, ¿eh? Por la misericordia con toda la humanidad. Segundo punto, ¿no es cierto? En este sentido, la integración entre estudio y formación que venía de decir. Necesitamos estudiar. Todos necesitamos estudiar, especialmente hijos e hijas de Santo Domingo, necesitamos estudiar a lo largo de toda la vida. Y existe, nos dicen en el último capítulo general nuestro, los documentos que tenemos sobre el estudio, sobre la formación, existe algo así como rasgos de familia dominicana en lo que hace al estudio, a la espiritualidad, a la formación. Por eso se habla en cierto modo de una tradición doctrinal y espiritual dominicana. Cada familia religiosa tiene su riqueza propia y es una gran... Esto es una gran riqueza para toda la iglesia. ¿Se acuerdan que Santa Catalina de Siena habla, ¿no?, del jardín, ¿no?, de la nave de Santo Domingo, que es distinta de San Francisco? Si hubiera vivido más tarde hubiera dicho de la de San Ignacio también y de tantas otras. Es bueno que haya diversidad de flores, de plantas en el jardín de la iglesia. Y entonces nosotros tenemos que, valorando la riqueza de todos los demás, tenemos que vivir fructuosamente el don que hemos recibido de la vocación dominicana. Y por eso tenemos que estudiar y conocer los santos de la orden, algunos aspectos que nos permiten ver los rasgos de esta tradición espiritual e intelectual dominicana. Sería muy largo y se puede compartir en otro momento cuáles son estos rasgos, pero, por ejemplo, si ustedes quisieran mirar un poquito, como decíamos en Argentina, curiosear, ¿no es cierto?, en la Ratio Studiorum de los frailes, que a lo mejor la conocen y la tienen, hay unos números allí, sobre todo del 15 al 23, donde se describen estos rasgos muy bellos: la misericordia, el sentido del escuchar a todos, ¿no?, la capacidad de diálogo, el percibir en todas las personas su búsqueda, su inclinación hacia la verdad, aunque a lo mejor no la conozcan todavía, como ninguno de nosotros es dueño de la verdad, sino que todos somos humildes buscadores. Bueno, todos estos rasgos que hemos conocido en los santos de la orden y sobre todo en Santo Domingo, en su compasión, en su misericordia, eso necesitamos permanentemente estudiarlo, profundizarlo, interiorizarlo. Y eso que estudiamos, y paso al tema central que ustedes están abordando, necesitamos actualizarlo y desarrollarlo, que siga creciendo en nosotros a lo largo de toda nuestra vida. No basta con que una vez en el noviciado, en el estudiantado, en el tiempo de formación, digamos, nos llaman juniorado, ustedes, ¿cómo se llama?, lo hayamos aprendido, lo hayamos a lo mejor dado algún examen también en algún instituto o en la facultad, o incluso que tengamos una graduación o un título. Bien, todo eso son hitos en el camino, etapas, pero necesitamos permanentemente profundizar en ello si es que tiene que dar fruto. Y por eso es tan importante esta dimensión de la formación permanente. Ahora, y termino con esto, y me parece que las consultas que ustedes han hecho, escuchaba esto que nos transmitían las hermanas sobre las preguntas que se hicieron y las respuestas que se recibieron y las propuestas, nos muestran que esto requiere también una opción, y yo diría una opción permanente.
una opción permanente por asegurar un equilibrio en nuestra vida dominicana que asegure que nuestra actividad apostólica, que es tan importante, ¿no es cierto?, que es esencial, esté también nutrida por elementos de vida fraterna, por elementos de formación, de oración. Es muy interesante y, digamos, no me sorprende porque nos pasa también a los frailes en casi todos los lugares que constatemos esta recarga de trabajo que ustedes mencionaban. Es decir, esto no hay que alarmarse ni desanimarse. Yo diría, es muy bueno percibirlo, es muy bueno compartirlo. Este es un punto de partida, ¿no es cierto? Ustedes constatan estos elementos y constatan también y proponen un plan de formación, una cultura de la formación permanente. Pues me parece que es una excelente oportunidad para compartir todos estos elementos, para ver las mediaciones concretas que pueden ayudar a implementar esta cultura de la formación permanente del estudio, y que de ese modo esto permita a lo largo de toda nuestra vida, que nuestra vida siga dando fruto, que siga siendo fecunda, que manifieste la belleza de la vocación dominicana, que es percibida por los jóvenes, por las jóvenes, y que juega un papel muy importante también en el despertar de las vocaciones, cuando se ve que una comunidad, que hermanas, hermanos, viven llenos de alegría su vocación y dando frutos a través de su apostolado, a través de su enseñanza, de acompañamiento de los jóvenes, de los mayores. Pero todo eso, y termino con esto, requiere un equilibrio no estático, un equilibrio dinámico, ¿no es cierto?, lleno de fuerza y de todos los componentes de la vida espiritual, del estudio de la formación, que permanentemente tenemos que cuidar. Entonces, si ustedes están haciendo esto, mis felicitaciones, espero que dé mucho fruto, y me parece que lo mejor que pueden hacer para que su congregación siga teniendo la fuerza apostólica, espiritual y de atracción de los jóvenes y de las jóvenes que están llamadas a seguir el ideal y la vocación de ustedes. Gracias. Gracias, Fray Pablo, por su explicación tan clara, precisa. Y en estos momentos vamos a invitar a las hermanas para que puedan plantear sus preguntas a Fray Pablo, para que de esa manera también podamos ir clarificando un poco más respecto a lo que es la formación permanente y poder también ir solventando dudas que nos ayudarán a ir creciendo congregacionalmente, sobre todo en la elaboración de la Ratio Generalis que está en proceso. Estamos sobre las 10:56 de la mañana. Entonces, hermanas, les invito para que en el chat ustedes puedan plantear sus preguntas. Y en unos 5 minutitos recopilaremos las preguntas y 10 minutos tendremos para el receso. Nosotros estaremos retornando a las 11:15 para que Fray Pablo Carlos pueda solventar las preguntas que le hemos planteado. Entonces, hermanas invitadas para que en el chat antes que se vayan escribamos las preguntas, sí, antes de salir al receso. Es muy importante que lo hagamos porque esto nos ayuda a enriquecernos unas a otras y aprovechar también este don maravilloso de la presencia de nuestros hermanos que tenemos hoy y sobre todo de Fray Pablo Carlos, que es el que está iluminando este encuentro. Tenemos algunas preguntas y vamos a dar la lectura y hay algunas que
Si de pronto las hermanas desean hacerlo de manera directa, lo harán. ¿Sí? Vamos, Verónica nos plantea lo siguiente. Esto es como para la congregación, pero usted también podría ayudarnos a iluminar. Dice, para la congregación, si es posible tener en cuenta, como tienen los frailes, un regente de estudios. Que eso sería como un planteamiento, quizá una propuesta que la hace Verónica para la congregación. Nos gustaría, Verónica, que esta propuesta también se la plantee en el momento del actuar, cuando nos corresponda llenar la ficha. Y también nos pregunta Fray Carlos, la hermana Verónica, si en la orden existe anualmente los espacios de estudio para todos los miembros y que puedan participar en cursos de dominicanismo. Uh-huh. Sí. Vamos respondiendo a cada pregunta, ¿no es cierto? ¿Una por una? Sí, Sí. sí, sí. Perfecto, para que no sea tan largo. Bueno, con todo gusto intento responder a una cosa y Fray Orlando me puede completar, ¿no es cierto?, con su experiencia y su sabiduría en todo lo que sea oportuno. Así que desde ya, gracias Fray Orlando por lo que puedas tú completar. Con mucho gusto, Fernando. En cuanto a regentes de estudios, ¿no es cierto? La pregunta está hecha a la congregación, pero me permito hacer un pequeño eco para lo que la congregación pueda reflexionar al respecto. Nosotros tenemos los frailes a nivel provincial, digámoslo así, un regente de estudios. Pero tenemos también, y esto no hay que olvidarlo, un responsable de la formación permanente. Estas dos dimensiones están presentes a nivel de cada provincia. Y también tenemos, comento que puede ser esto útil también, a nivel SIDALC, ustedes habrán escuchado hablar de SIDALC, CODALC, ¿no es cierto? Es decir, la asociación de todos los dominicos y las dominicas en América Latina. Los frailes tenemos a ese nivel en América Latina hoy lo que llamamos un promotor de estudio y formación. Ahí integramos las dos cosas. Entonces, respondiendo brevísimamente a la pregunta de la hermana o aportando este elemento para lo que ustedes puedan luego discernir, conversar, sí, a mí me parece que es conveniente tener alguien, y a lo mejor un pequeño equipo también, porque tenemos en la provincia lo que se llama la comisión de estudios, se llama comisión de vida intelectual, pero yo ahora la transformamos un poquito el nombre para que entendamos que estamos hablando. La comisión de estudios donde también forma parte el responsable de la formación permanente. O sea, en síntesis, me parece que puede ser muy útil contar con este oficio, sea una hermana y a lo mejor acompañada de un equipo, y que a lo mejor, según la opción que ustedes tomen, si unifican estudio y formación permanente en esa ratio, a lo mejor pueden estar las dos funciones unidas. O sea, quizás podría ser interesante hablar de una promotora del estudio y la formación permanente que podría unificar estas dos dimensiones y contar con un pequeño equipo que la ayuda en esta tarea. Eso en cuanto a la primera pregunta. Gracias, Pablo. La siguiente pregunta. Perdón, Normita, pido la palabra. Sí, padre. Sí. Le damos la palabra a Fray Orlando, luego de una palabra. Sí, quiero complementar la respuesta de Fray Pablo. A mí me parece que es importante que cada provincia, con el proyecto futuro de la congregación misma, tenga una hermana responsable del estudio y la formación permanente. Creo que es un proyecto claro que debe ir al capítulo general. Alguna vez yo les había planteado a ustedes que las consejeras generales deben tener unas funciones concretas, no simplemente ser consejeras así en general. Y sería interesante, por ejemplo, que una de esas consejeras generales fuera la responsable de la formación y el estudio de la congregación. Igualmente, es importante que se piense en ese proyecto capitular, lo que Fray Pablo nos está proponiendo, que tengamos un equipo que acompañe a esta hermana en esa promoción del estudio y de la formación permanente. Es un equipo que se puede conformar precisamente con las hermanas encargadas de la formación, con las hermanas responsables de algunos
aspectos propios de la formación en general de la congregación. Entonces creo que es una muy buena propuesta que nos hace Fray Pablo, y yo quisiera concretarla para el equipo que está trabajando en la preparación del capítulo, que se proponga que una de las consejeras generales sea la promotora de la formación permanente y el estudio de la congregación, y que pensemos de una vez que el capítulo establezca ese equipo en nuestra orden. Se llama comisiones de vida intelectual o comisiones de formación. Podríamos buscar una figura casi que similar, pero que junte las dos cosas, el estudio y la formación permanente. Pero también es importante, en la orden, en cada comunidad nuestra, hay lo que llamamos nosotros el lector conventual. El lector conventual tiene esa responsabilidad de estar pendiente de la promoción de esa vida intelectual, de esa vida de estudio de la comunidad local. Creo que también ustedes podrían pensar en esa figura, que en cada comunidad, al menos las que son numerosas, pueda haber un lector, una lectora, que sea, no sé si será el nombre, podemos buscar otro, pero que haya alguien que en la casa, en cada comunidad, esté pendiente de la actualización, de la formación de las hermanas. Gracias, Fray Pablo, por tan excelente respuesta. Sí, Gracias, muchas hermano. Orlando. Sí, me parece una muy buena propuesta esta concreción. Como decía Fray Orlando, el tema de los nombres, ¿no? Nosotros a veces tenemos nombres que los queremos porque son venerables, porque vienen de la Edad Media, ¿no es cierto? Lector era también uno de los términos medievales. Hoy a lo mejor puede ser promotora de estudio, ¿no es cierto?, a nivel local, pero me parece muy importante esa dimensión que completó Fray Orlando, muy importante. Había la hermana mencionado el tema del dominicanismo, no sé si puedo decir una palabrita al respecto. ¿También? Sí, Fray Pablo, sí. Bueno, esto es más bien que una respuesta, una pregunta abierta que yo transmitiría. En la provincia, sobre todo de Perú, sabía yo hasta hace un poco que se venían realizando estos cursos de dominicanismo, antes con más extensión que ahora, creo que queda algo. No sé si en la provincia de Colombia, que tiene tantos elementos ricos de formación también online, la universidad y la provincia como tal. Y estas son las cosas que tendríamos que y podríamos compartir más en la orden, en el conjunto de la orden. Sé, por ejemplo, que hay un proyecto en este sentido. Fray Ubaldo, quien conocen ustedes seguramente, ¿no es cierto?, que es el promotor del laicado dominicano, está hablando de un plan de formación para los laicos que se podría compartir también. Fray Orlando también está ayudándolo y me parece que inspirándolo un poco en ese sentido, que también puede ser extensivo a las monjas, a las hermanas. Es decir, y uno de los componentes de allí es la dimensión dominicana, pero no solo. En el dominicanismo me parece muy bien, es un elemento fundamental, y también otros temas que permitan visualizar y compartir la tradición espiritual dominicana, aunque no necesariamente sean dominicanismo, ¿no es cierto? Temas espirituales, teológicos, de la realidad, etcétera, que se puedan compartir. Existen elementos online y a lo mejor tenemos que estar más informados para poder compartirlos con más riqueza. Esto sería un tema muy largo, no quiero extenderme, pero me parece que existe algo y podríamos tener más en el futuro. Gracias, Fray Pablo. Otra pregunta que nos plantea la hermana Olivia es ¿qué hacer para asegurar una formación teológica profesional y que la formación permanente se haga cultura en nosotras? Bien. Esto a lo mejor daría para mucho, pero me parece importante hacer allí una distinción que nos puede ayudar, ¿no? Cuando hablamos de formación permanente, ¿no?, ¿de qué hablamos? Sí, hablamos de componentes de estudio y por lo tanto teológicos y de otros aspectos de las ciencias, a lo mejor filosofía humana, de la espiritualidad, etc. Simplemente comparto con ustedes una experiencia que hemos tenido los frailes en los últimos años, en las últimas 2 ratios, y que ustedes a lo mejor lo han hecho también. En el pasado tendíamos a pensar que la formación permanente era sobre todo estudio, ¿no?, componentes, contenidos intelectuales, ¿no?
Eso ha cambiado en los últimos años, e incluso la nueva Ratio Studiorum tiene 2 breves números sobre la formación permanente, y ha decidido pasar todo el capítulo a la Ratio Formationis, ¿no? Al plan de formación. Ahora, como ustedes probablemente hagan todo junto, no van a tener el problema de dónde lo ponen, lo tienen integrado a lo mejor en un mismo documento. Pero lo que quiero decir es que cuando hablamos de formación permanente, sí hablamos de algunos componentes de estudio que siempre tendrán que estar presentes, y la teología ocupa un lugar, y después me permito decir una palabrita al respecto, porque yo amo la teología y me parece importante. Pero también, y yo diría incluso hoy primariamente, pensamos en diversos otros componentes, cuando hablamos de formación permanente, que están llamados a afianzar y alimentar nuestra vida en todas sus dimensiones, y que no son solo un curso de teología, ¿no es cierto?, sino que son múltiples aspectos que buscan fortalecer la totalidad en una perspectiva, por decir así, holística, como se dice hoy, ¿no es cierto?, que lo dice nuestra Ratio Formationis también, integral, ¿no? Cómo seguimos formándonos para una madurez humana a lo largo de toda la vida, para una espiritualidad, para la oración, para el trabajo en común, para la buena administración del tiempo. En fin, ustedes saben mejor que yo, porque tienen las hermanas el don de la concreción y a veces mejor desarrollado que los frailes, todas las dimensiones que componen nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se busca que esté también, la afectividad, ¿no es cierto?, el crecer en las etapas de la vida espiritual y afectiva, etc. Todos esos componentes que son necesarios para una vida comunitaria, religiosa, dominicana, sana y fecunda a lo largo de todos los años de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de formación permanente, hablamos de todos esos componentes. Última frase: sí, la teología es muy importante. En la tradición, por decir así, doctrinaria espiritual dominicana, la teología tiene un lugar peculiar, también la filosofía en el sentido de la realidad, ¿no es cierto?, de la creación, de este mundo en el que vivimos. Los primeros frailes Santo Domingo tenían que responder, se acuerdan ustedes muy bien, a esas deformaciones un poco maniqueas de su tiempo, es decir, lo material es malo, ¿no es cierto?, solamente lo espiritual no, lo material es obra de Dios, creador, y tenemos que integrar todo esto. Y por eso la teología y también un poco la filosofía son una parte muy importante de nuestra tradición. ¿Cómo profundizar la teología? Sí, siempre hay que hacerlo. Algunas hermanas y algunos hermanos están a lo mejor llamados a hacer un curso sistemático de teología y a ser licenciados o doctores o doctoras en teología, pero no todos es necesario que hagan eso, y sin embargo se pueden compartir elementos muy valiosos para que sí todos, todas puedan contar con una formación teológica sólida, dominicana, que alimente nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestra misión. Como digo, sería muy largo de hablar, creo que con esto tendríamos un primer elemento. Gracias, Fray Pablo. La hermana Yolanda nos pregunta y nos pide criterios y sugerencias para asumir la formación que no termina con la profesión perpetua y hacer de nuestra vida una formación permanente. Exactamente, eso es muy importante. Cuando hablamos de ya la expresión formación permanente, nos está diciendo esto. Hasta no hace mucho, por lo menos los frailes usábamos la expresión los hermanos en formación, ¿no es cierto? Esos eran los jóvenes, los que todavía no habían hecho a lo mejor la profesión solemne. Y hoy decimos todos somos hermanos en formación y hermanas en formación, usque ad mortem, hasta la muerte, como decimos en la profesión solemne. Tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir estudiando a lo largo de toda la vida, y si nos olvidamos de eso, pues hay algún elemento muy importante que estamos dejando de lado y que va a repercutir mediana o seriamente en nuestra vida personal y comunitaria. Y esta convicción creo que hoy la compartimos todos. La formación permanente tiene que acompañarnos, como su nombre lo indica, toda nuestra vida. El tema es cómo asegurar mediaciones para esto, ¿no? Y entonces aquí es donde ustedes mismas,
la congregación, escuchando estas respuestas de las hermanas, planteándose cómo se puede responder a estas inquietudes, pensando en los temas y también a lo mejor en diálogo con los hermanos, Fray Orlando, tantos hermanos que las pueden orientar allí en los lugares donde están presentes. ¿Qué componentes? Tenemos tantos componentes, ¿no es cierto? Las exigencias de nuestro tiempo, las enseñanzas de la Iglesia, los temas de siempre de la teología también, es decir, cómo hacer un entramado balanceado, equilibrado de todos estos componentes, desde las cosas más concretas que necesitamos para la salud de nuestra vida personal y comunitaria, hasta temas un poco más, a veces podríamos decir, objeto de contemplación o de estudio. Todo eso tiene que estar, a mi modo, integrado en ese plan que ustedes podrán elaborar cuando esas funciones y equipos se pongan a hacer este discernimiento, me parece. Gracias, Fray Pablo. ¿Qué criterios se debe tomar en cuenta para poner más énfasis en la formación teológica de las hermanas? Nos plantean las hermanas de la Casa Provincial Quito. Sí, efectivamente, esa es una buena iniciativa. Yo no sé exactamente cómo es el plan de estudios que tiene actualmente la congregación, si las hermanas hacen estudios sistemáticos de teología en alguna medida, o de ciencias religiosas, ¿no es cierto? Seguramente, por supuesto, que estudios religiosos hacen, pero ¿qué calibre tienen? Yo no me animo a dar una respuesta taxativa en esto, ¿no es cierto? Porque son ustedes las que conocen bien su carisma, su misión, sus posibilidades, pero me permito decir alguna opinión, digamos, abierta y amplia, ¿no? Así como decía recién que no toda persona, no todo hermano tiene que necesariamente ser licenciado, doctor o doctora en teología. Sin embargo, me parece que sí, un estudio sistemático de la teología en alguna medida es bueno, ¿no es cierto? Y a lo mejor cómo se lo puede incorporar o lo que ustedes tengan, cómo se puede enriquecer, tanto en la formación inicial como en la formación permanente, que no necesita ser un curso a lo mejor completo, enciclopédico, ¿no es cierto?, de cada uno de los tratados de la teología, pero algunas de las líneas fundamentales de la teología. Pensemos, por ejemplo, lo que ha sido la enseñanza del Concilio Vaticano II, esas verdades teológicas tan hermosas, tan bellas, y que no son, por decir así, un invento nuevo, sino que están constituyendo una renovación en las fuentes de la Escritura, en las fuentes de los padres de la Iglesia, de los grandes doctores de todos los tiempos. Entonces, nociones que brotan de allí, ¿no? Por ejemplo, la comprensión de la Iglesia, ¿no? La Iglesia como comunión, la Iglesia como sacramento de santidad, en fin, tantos ejemplos se podrían poner. Entonces, en síntesis, me parece que aún sí, no todas las hermanas, no todos los hermanos están llamados a ser, entre comillas, un profesor de teología, un profesional de la teología, un doctor, un licenciado, sí vale la pena enriquecer la formación teológica con una cierta formación sistemática con algunas materias. Me parece que eso sí. Aunque tenga cierta flexibilidad este programa, puede tenerlo, y lo puede tener en la formación inicial y lo puede también en la formación permanente con algunos elementos que pueden enriquecer e invitar después a la lectura, a la oración sobre los temas que se comparten, ¿no? Sí. Gracias. ¿Me permite la palabra, Sor Norma? Sí, Sor Yolanda, puede participar. Buenos días con todos, qué gusto de verles. Qué maravilloso tema, ¿no? Justamente Fray Pablo hacía mención a este estudio. Nosotras en las constituciones, en el 138, inciso 3, tenemos justamente para el estudiantado. En estos años se procurará a las hermanas una sólida base filosófica, teológica, que al mismo tiempo que afiance y vigorice su vida espiritual y religiosa, les procure los conocimientos doctrinales necesarios para asumir con dignidad y competencia su compromiso apostólico en la Iglesia. Este proceso no ha sido fácil para nosotras, hablo por la provincia de Santo Domingo. Hemos ido dando pasos y creo que los últimos años
ya como que hemos encontrado el camino. Entonces, las hermanas, después de su etapa del postulantado, noviciado, que siempre participan en el Inter, que también es muy enriquecedor, gracias a Dios, la universidad la católica abrió 2 años como un diplomado en teología. Y como nosotras tenemos estipulado en las constituciones 2 años de estudiantado, entonces en el Consejo de Formación de la provincia se acordó que estos 2 años, mientras se afianza todos los demás aspectos de nuestra vida religiosa, también se hace los 2 años de esta como diplomado en teología. Y luego, asimismo, en diálogo con el Consejo de Formación de la provincia, hemos visto conveniente que las hermanas con esa base ya puedan continuar en la universidad. En este caso lo hemos propuesto a distancia, en la universidad, continuar el estudio de, ahora que hay una especialización en ciencias humanas y religiosas, o algo así el tema, pero bueno, va con la, y tiene un título en lo educativo, que también es nuestro área fuerte y sirve para todos los apostolados. Hace poquito he dialogado con las hermanas que están justamente en este proceso después de haber terminado estos estudios y entrar en la universidad. Entonces lo han comentado de manera muy positiva. Entonces, ya digo, hemos ido dando pasos, pero creo que por el momento hemos encontrado este camino por donde seguir. Y luego estoy muy de acuerdo con lo que decía Fray Pablo, que algunas hermanas tienen un don especial, una característica especial, y claro, ese equipo se organizaría de ver para una especialidad ya en teología, ¿no? Y yo aprovecho de una vez que me dio la palabra para decir que así yo creo que este espacio que estamos haciendo es muy importante como espacio de acercamiento para nuestro fin que queremos de una unidad. Yo siempre me mantendré, es un proceso, es un espacio para llegar a esto. Entonces, este espacio formativo coordinado por una consejera general, y hasta mientras con una hermana representante de cada provincia, yo creo que los frutos serían muy buenos. No cada quien como se iría por su lado, sino que tendríamos criterios comunes que lo tenemos, que a lo mejor nos falta es unificar. Pero para mí la formación permanente, si lo mantenemos así ahora que ya hemos abierto estas redes digitales, será un gran medio de acercamiento, de esa que nos habla el Papa, de esa cercanía de nosotras. Con estos espacios nos vamos conociendo, compartiendo, y será un gran aporte en ese proceso de unidad. Muchas gracias. Si me permite una palabrita, hermana, de eco a lo que decía la hermana, que me parece muy importante y me alegra mucho esta buena experiencia nosotros que están teniendo. Y usted mencionaba, hermana, también esta posibilidad que ofrecen los medios online hoy, ¿no es cierto? Que tenemos también algunos medios dominicanos. Existe Domuni, por ejemplo, que es esa, entre comillas, universidad a distancia dominicana con elementos en francés, en español, en inglés, etc. Y otras realidades. La Universidad Santo Tomás de Colombia también tiene elementos sumamente valiosos en ese sentido. Es decir, eso me parece, sería también un tema largo, pero simplemente enuncio esta frase. Yo estoy convencido de que una buena integración de lo presencial y de lo virtual o online es buena. No necesariamente significa un abajamiento, un abaratamiento, ¿no es cierto?, de la calidad académica, sino por el contrario puede ser un instrumento precioso para compartir elementos valiosos y dominicanos en el conjunto de la familia dominicana. Así que me parece muy buena esta experiencia, esperemos poder compartir más elementos en el futuro. Gracias. Gracias. Tenemos también la pregunta que plantea Rosita Zúñiga. ¿Qué podemos hacer para superar la dicotomía
entre identificar el estudio únicamente con lo académico y la espiritualidad de ojos abiertos que nos lleva a buscar la verdad en la vida sufriente de la gente, aprender los valores que viven los pobres en medio de su dura realidad. Sin duda, es una muy buena pregunta, es una pregunta permanente, ¿no es cierto? Tenemos que mirar primero a Santo Domingo y a Jesús a través de Santo Domingo, ¿no es cierto? Santo Domingo estaba convencido de la importancia del estudio, y por eso ustedes recordarán que con los primeros frailes no dudaba en ir a las universidades nacientes, ¿no es cierto? En esa época, pero tenemos que seguir estudiando. Iba él, Santo Domingo, habiendo fundado, ¿no es cierto?, la orden, iba con los frailes de nuevo a escuchar a la universidad de su tiempo en clases, y los enviaba también a la universidad a estar presentes, y al mismo tiempo, cuando veía que los pobres estaban sufriendo hambre, no dudaba en vender, ¿no es cierto?, sus libros que tenía anotados y con el valor que tenían para socorrerlos, para ejercitar la compasión. O sea, este es un componente esencial de nuestra vida, pero que me parece que a lo largo de toda nuestra vida personal y de nuestras congregaciones y de la orden, tenemos que buscar siempre mediaciones prudentes, oportunas, bien equilibradas, ¿no?, que nos permitan estas dos dimensiones. Si hay algo, me parece a mí, que no se contradice en la vocación dominicana, son estas dos dimensiones, pero tenemos que asegurarnos de implementarlo bien, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra vida. Necesitamos momentos de estudio, y esos momentos de estudio nos ayudarán, si los hacemos bien, a responder mejor a este clamor, ¿no es cierto?, de nuestros hermanos y hermanas sufrientes, y a poder responder con más elementos en lo práctico, y también como lo hicieron, pensemos en los frailes de la Escuela de Salamanca, por ejemplo, cuando defendieron la dignidad de los pueblos de América, también enseñando, también entrando en diálogo en los ámbitos de la cultura, de la educación, etc., ¿no? Lo uno y lo otro, la pregunta está siempre justificada, es siempre importante, y no se puede responder simplemente en general. Hay que cada vez encontrar la mediación adecuada en concreto. Gracias, Fray Pablo. Madre Antonina nos pregunta, ¿cómo equilibrar en la formación permanente los estudios profesionales y la formación como consagradas? Claro, estudios profesionales, yo ahí tendría la pregunta, me imagino que a lo mejor se aplica a lo que ustedes, las hermanas, sobre todo se siguen formando y perfeccionando en sus tareas apostólicas, no solo de docencia u otras, ¿no? Sería una pregunta. ¿De eso se trata cuando hablan de estudios profesionales? Sí. Sí, Fray Pablo. Bien. Bueno, sin duda, que eso es también una excelente pregunta, y todo esto es material, me parece que ustedes tendrán que trabajar en esas comisiones que preparan el capítulo y que prepararán después el trabajo ulterior. Efectivamente, las dos cosas son muy importantes, porque tenemos que perfeccionarnos profesionalmente a lo largo de toda nuestra vida, ¿no es cierto? Lo hace toda persona, todo hombre, mujer que en el mundo trabaja en algún servicio, no solamente por motivos económicos, también por motivos del servicio al bien común que estamos llamados a desarrollar. No podemos quedarnos estacionados, simplemente repetir lo que siempre se hizo, sino tenemos que continuar profundizando en la formación profesional. Y esto vale también para una maestra, vale para un profesor de filosofía o de teología. Nosotros no puede repetir los apuntes que daba hace 30 años, tiene que seguir leyendo, estudiando, profundizando. Sí, sin duda. Y a su vez, ahí está el arte, me parece, de armar este entramado, cuando ustedes lo intenten armar, cuando hablamos de un plan de formación, por ejemplo, hablamos de eso, cómo armar algo. Fray Orlando, que es arquitecto y tiene sentido de la belleza arquitectónica, podrá ayudar en esto también. Cómo armar un entramado de formación, es decir, cómo poner elementos de formación profesional con elementos de formación espiritual, con elementos de formación teológica. Es decir, esto es parte muy importante de esa
ese grupo de hermanas que trabajarán en elaborar este plan de formación y que harán muy bien en dejarse asesorar y entrar en diálogo a lo mejor con algunos hermanos dominicos, con los laicos también, etc. En síntesis, los dos componentes tienen que estar presentes. Tenemos que seguir formándonos profesionalmente y a su vez todo eso tiene que estar enriquecido, enmarcado por una formación teológica espiritual que nos sostiene y que incluso hace fecunda nuestra tarea profesional en sus mismos contenidos, no solamente en nuestra espiritualidad personal. Gracias, Fray Pablo. También las hermanas de la comunidad Santo Tomás de Aquino nos preguntan, en cuanto a la formación de las hermanas junioras, una vez que salen de la casa del estudiantado, ¿cuál es el papel de la maestra de estudiantes? Ya que en nuestras constituciones, en el número 143, inciso 3, dice que la priora es la continuadora de la formación de acuerdo con la responsable de la formación en la provincia. Bueno, muy interesante pregunta que también los frailes nos hacemos en forma análoga, ¿no es cierto? Cuando los frailes son asignados o en la primera asignación o son ordenados diáconos y entonces salen del estudiantado, pero todavía están en cierto modo siendo acompañados por otros hermanos, sea por el prior, sea por el maestro. Sí, yo no puedo dar la respuesta concreta porque se la pueden dar ustedes, ¿no es cierto? Estudiando bien todos estos componentes, pero sí puedo compartir la importancia, y en la orden, los frailes, hemos tenido reflexiones sobre esto, hay incluso una carta de un maestro de la orden ya anterior, Fray Damián Bern, sobre la primera asignación de los frailes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un fraile sale del estudiantado y se lo asigna a otro lado? Y me imagino que para las hermanas es algo parecido. Eso es una riqueza y es un desafío también, porque va a estar en otro contexto, y entonces, ¿cómo asegurar en ese contexto que pueda desarrollar las tareas que está llamada a realizar la hermana, por lo tanto relacionarse con esa comunidad, y en ese sentido la priora evidentemente será la primera responsable, y a su vez no descuidar algunos aspectos que en la etapa inicial son muy importantes, de continuar formándose, continuar preparándose, no sé si en este caso se trata ya antes o después de la profesión solemne o definitiva, ¿no es cierto? Pero cualquiera fuera el caso, se trata de integrar bien estos componentes. Como digo, yo no puedo dar una respuesta si le toca a la priora o le toca a la maestra, eso lo pueden ustedes discernir, pero sí que hay que tomar esa decisión en base a una buena reflexión sobre los distintos componentes de la vida en concreto de la hermana y de la comunidad, ¿no? A veces una cosa que se ha dado en el pasado entre los frailes, y a lo mejor también se puede dar en la vida de ustedes, que de pronto hay tantas tareas, hay tanto que hacer, ¿no es cierto?, que un hermano, y a lo mejor una hermana también, joven, que todavía no tiene todos los elementos y no ha podido desarrollarse y afianzarse, pues está sobreexigido y eso afecta después su vida y su desarrollo humano. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? ¿Sí? Ya no es un niño, no es una niña, tiene que hacerse corresponsable de la misión de la comunidad, pero a su vez necesita algunos elementos y un acompañamiento que hay que ver cómo se integran bien las dos competencias, la priora o el prior y la maestra o quien lo acompañe en esa tarea pastoral. Nosotros tenemos en algunas provincias incluso un fraile que acompaña esa tarea pastoral inicial. Se lo llama de distintos modos, ¿no es cierto?, director de vida apostólica en algunas provincias, en otras no le ponemos ningún nombre, pero él se le asigna esa tarea. Como digo, ustedes pueden hacer la reflexión y el discernimiento, pero es un tema efectivamente importante para toda la vida de esa persona. Gracias. Otra pregunta, ¿cómo se programaría desde nuestro carisma los elementos para llevar a cabo la formación permanente propia de nuestra congregación? Bueno, eso es muy interesante también. Me parece que la congregación de ustedes, me contaba un poquito de Orlando, una congregación grande, que incluso tienen varias provincias. Yo no estoy acostumbrado en Argentina, que me ha tocado acompañar a veces a algunas hermanas, pero ninguna congregación argentina tiene provincias, son una sola unidad, tienen varias provincias, ¿no es cierto? Pero a lo que voy brevemente es, aquí
pienso que el desafío, un desafío bello, hermoso, es cómo integrar bien la vocación común dominicana que compartimos todos en la familia de Santo Domingo, y a su vez los rasgos peculiares del carisma de cada congregación, ¿no es cierto? De su fundadora, de su fundador. Escuchaba que ustedes mencionan a la madre Eduviges, me parece que no conozco bien la historia, ¿no es cierto? Pero dicen Eduviges y Domingo. Bueno, muy bien, ahí están diciendo en síntesis lo que me parece que hay que hacer, ¿no? Integrar bien, estudiar por tanto la historia de la propia congregación, percibir cómo en la propia congregación los rasgos dominicanos tomaron forma concreta, se encarnaron de un modo concreto, ¿no es cierto?, en una cultura, en un país, en distintas regiones seguramente, y en distintos países también, porque no solo están en Colombia, están en distintos países del mundo. Entonces, esa tarea me parece que es muy importante y que puede ser parte de este plan de formación, ¿no es cierto?, el carisma dominicano y también el carisma específico, o los rasgos específicos de carisma de las hermanas dominicas de la Inmaculada Concepción. Gracias, Juan Pablo. También voy a leer unos comentarios que escriben nuestras hermanas y que usted también nos podría complementar. Nuestras hermanas de la Reforma nos dicen: decimos que nuestro carisma es ser luz y portar la luz de Cristo, pero esa luz la encontramos en el pueblo y no solo en los libros. Para eso hay que acercarse, escuchar, dialogar, así buscamos la verdad. O sea, no solo nosotras portamos la luz de la verdad. Esa es una gran verdad, así es, así es. Esa es una ley fundamental, yo diría, de la evangelización y de la vida dominicana. Nosotros cuando vamos a anunciar la palabra, y sobre todo cuando vamos a los pobres y a los que sufren, somos evangelizados, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros no puede decir eso? ¿Y quién no se ha sentido profundamente conmovido de ver esto? ¿No es cierto? Cuando vamos, somos evangelizados, volvemos nosotros más enriquecidos de aquello de lo que a lo mejor hemos podido decir o acompañar. Por lo tanto, aquí nuevamente no hay una alternativa, no hay una contraposición, ¿no es cierto?, sino que hay una integración necesaria, una permanente dinámica, ¿no?, ir entre lo uno y lo otro. Sí, no puedo más que compartir esa afirmación, lo que no excluye que tengamos momentos como cuando decimos tenemos que siempre estar con los pobres. Claro que sí, pero también tenemos momentos de oración y lo uno y lo otro nos nutre y forma parte de esa dinámica, ¿no?, de nuestra vida, para poder ir bien a los pobres y a quienes nos necesitan y a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, como Santo Domingo. Vamos a hablar de Dios a los hombres y de los hombres a Dios, ¿no? Y lo mismo vale aquí. Así me parece muy buena esa reflexión, creo que es plenamente válida. Sí. Y Rosita Zúñiga también lo complementa y nos dice que la cultura de estudio, el aprender a hacer teología desde la vida, el estudio como identidad carismática. Complementando lo que nuestras hermanas de la Reforma también nos habían planteado. Exactamente, sí. Una buena comprensión, ¿no es cierto?, de la teología, una comprensión teologal de la teología, como nos han enseñado a redescubrir tantos hermanos teólogos, por ejemplo, en el siglo XX también, y ya hablado del Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Antes y después ha habido una contribución dominicana sumamente rica en este sentido, donde se nos muestra que la vida y el estudio, la vida y la teología, de ningún modo pueden estar divorciadas ni separadas, sino que lo uno y lo otro se nutre mutuamente, ¿no es cierto? Es una dimensión teologal, no intelectual puramente, ¿no es cierto? Sí. Sí, luego tenemos unas propuestas que plantean las hermanas de la comunidad Santo Domingo de Quito. Consideramos que la hermana consejera con su respectiva comisión deben construir un proyecto completo de formación que sea aplicable a la realidad actual de la juventud y a la vez con una evaluación permanente.
Efectivamente, me parece muy, muy importante ese plan que ustedes puedan hacer de formación, de estudio. En cuanto a la situación de la juventud, por supuesto, hay que tenerla en cuenta. Probablemente allí haya distintos pasos que dar, ¿no es cierto? Al elaborar ese plan de estudio, de formación, ustedes tendrán que tener en cuenta la realidad de aquellas a las que son enviados, y entre ellos los jóvenes ocupan un lugar fundamental, así que allí tendrá un lugar esencial. Y luego, una vez que esté ya elaborada ese plan de formación, esa planificación, tendrán que ir a los jóvenes, ¿no es cierto? Ir y venir, como siempre es lo propio de nuestra vida apostólica y de predicación, de escucha, dejarnos enriquecer por el contacto con ellos, de transmitir y compartir con ellos las cosas que Dios nos concede contemplar y compartir entre nosotros. Así que los dos momentos en la elaboración de ese plan será muy importante, y luego habrá que hacer también planes y objetivos para el trabajo con los jóvenes, ¿cierto? No sé, en los colegios, en cómo compartir con ellos todavía en modo más específico y en la realidad en la que ellos están, que no es exactamente la misma en la cual estamos las hermanas y los hermanos, estos componentes de un modo adecuado a las necesidades de ellos, de la situación de ellos, ¿no? Gracias. Bueno, ya la parte que las hermanas nos plantean sobre conocer los espacios que la orden ofrece para el estudio, ya nos había explicado las instituciones, lugares y de qué manera podríamos nosotros ingresar y tener esta posibilidad de formarnos en lo que corresponde a espiritualidad dominicana y también a lo que es la filosofía y teología. Sí. Qué importante eso, ¿no es cierto? Qué importante, yo creo que es importante para ustedes, para toda la congregación, para toda la orden, que podamos contar en el presente y en el futuro con hermanas que puedan participar más, diría yo, a nivel incluso general, internacional, del conjunto de la orden en estas cosas, ¿no? Pero hay que empezar por lo concreto y se puede llegar allí. Yo lo que me permitiría compartir una cosa, esta semana hemos logrado poner online un pequeño lugar, página web, diríamos, sobre el estudio y la vida intelectual en la orden, que es studiumop.org, que es una parte dentro de la página de la orden, ¿no es cierto? Y es un primer paso. Cuando ustedes, si entran, verán que es un primer paso, todavía tenemos que irlo completando, e incluso todavía está solo en inglés. En breve estamos ahora preparando la traducción al español y al francés. Pero la idea es que allí se comparte todos los centros de estudios que hay en la orden, y a lo mejor podríamos ir más adelante en el futuro a incorporar centros de las hermanas también. Se van a compartir también becas de estudio abiertas a las hermanas también, para poder participar en el centro de estudio de la orden, y recursos online que a lo mejor podamos compartir, y muchas otras cosas que de a poco se irán sumando. Experiencias de las provincias, de las regiones que esperamos poder compartir. Esto es esto no, digamos, es la página web de la Orden de los Frailes, pero creo que ustedes conocerán muchos otros lugares online también, y en América Latina, CIDALC, un socio para América Latina, está trabajando también en esto, que podamos tener más conocimiento y más posibilidades de compartir lo que estamos haciendo. Pero desde ya me parecería muy deseable, y lo que ustedes están planificando, espero que pueda dar fruto en ese sentido, que las hermanas puedan tener una mayor participación en la corresponsabilidad. Me gusta esta palabra, somos corresponsables todos juntos, los miembros de la familia dominicana, de la misión y también de la formación y del estudio. Agradecemos la iluminación que en este día nos ha dado Fray Pablo Carlos respecto a la formación en estado permanente. Ha sido muy clara y precisa su explicación, Fray Carlos. Nos deja luces para nosotras continuar con este gran proyecto de la elaboración de las ratio formaciones, y aspiramos que durante el proceso de preparación usted sea este instrumento como nuestro hermano para acompañarnos en el desarrollo del gran proyecto que tiene la congregación.
Muchas Dios gracias a le- ustedes, querida hermana Norma, queridas hermanas todas. Para mí, como digo, es una alegría y una gracia poder compartir. Me alegra muchísimo ver que ustedes como congregación, que las hermanas están con estas inquietudes. Así que en lo que podamos ser de utilidad acompañando, Fray Orlando, yo, los hermanos que están aquí también trabajando en las distintas áreas, en América Latina o en formación de laicado, estamos a disposición. Mis mejores deseos en este trabajo, que pueda dar mucho buen fruto, y seguimos entonces en diálogo cuando les quede bien a ustedes y les parezca. Gracias. Gracias, Fray Carlos. Que Dios le bendiga y que la ternura del niño Jesús siga llenando su corazón de amor para compartir con todos sus hermanos y sobre todo con nosotras las hermanas dominicas de la Inmaculada Concepción. Muchas Dios le gracias. bendiga. Gracias por su iluminación.